A caballo voy pensando en la niñez, a caballo monté, juramos bien, a caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón, a caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre comenzó tu historia. A caballo canción. Aquí estudiando, viendo lo que es hoy una realidad con ustedes. Quiero agradecerle a este Dios que nos ilumina, nos apertura como siempre esas luces para compartir contigo y también a ti que nos pueda estar viendo en estas fórmulas perfectas de permitirnos abrir tu ventana de tu cotidianidad. Desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, un pueblo resiliente, un gobierno resiliente, un gobierno que hoy, como siempre, proyectando políticas estratégicas para garantizar lo que está aquí en nuestra Constitución y hoy en reforma constitucional, ya que hay cambios epocales, nuevas realidades y hay que seguir construyendo esa visión de entender por qué estamos aquí y por qué continuamos y vamos a continuar en una tierra de gracia con nuestros indígenas que están aquí, nuestro padre Bolívar, y desde esta Constitución emergió nuestro comandante Chávez. Y hoy continúa la marcha victoriosa, estratégica, nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro. Hoy tenemos un invitado estratégico, el doctor Henry Navas Nieves, Estrategias Perfectas de Estudio. Bienvenido, profesor. Lo que es el tema de nuestra doctrina, pero es una doctrina militar. Yo quería permitirme que saludara a nuestra audiencia, a usted como docente e investigador de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, único en toda esta materia, porque hay, como siempre en cualquier sociedad, instituciones que se dedican a instancias de estudio de la polimología, pero muy especialmente nosotros ya tenemos, si tengo entendido, 52, 53 años, tenemos ya esa institución que es de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de luces grandes a lo que es hoy constitucionalmente la responsabilidad que nos toca, que nos milita, y uno como docente, ¿qué podemos? Quiero que ustedes saluden a nuestra audiencia y empezar estos temas estratégicos de la doctrina. Bueno, primero que nada, buenos días, muchas gracias por esta invitación, como siempre con el objeto pues de arrojar luces en la indispensable línea de seguridad de la nación y de defensa integral. Y un saludo muy especial para todos quienes nos escuchan, esa audiencia maravillosa que tiene esta trinchera de lucha revolucionaria que es primero TVFAN y segundo referencia informativo, referente. Como siempre trataremos de, presentar algunas ideas que pudieran estar al servicio de quienes nos escuchan, de tal manera que puedan formarse un criterio de, del contexto en que estamos y, por cierto, de dónde venimos. Fíjate, Henry, con todo respeto, fue mi tutor en el doctorado, ¿no? Entonces, ahí hay toda una línea de acción de lo que vamos a conversar hoy. Profesor, ahí tenemos una visión con unos boletines audiovisuales. Cuando nuestro mayor general Pascualino Angiolillo Fernández, que es estudioso de este tema, igual que usted, de lo que es
lo que es el tema de la amenaza, la doctrina. Yo quería mandarle un saludo a él, esto es una sorpresa, si nos está viendo, Pascualino. En ese momento que él dio esas declaraciones era rector, ya no, ya está en reserva activa, está activo en favor de la patria. Saludar a nuestro mayor general Pascualino Añorillo Fernández. Vamos a ver el primer boletín audiovisual que tenemos para hoy. Ya llegamos a los momentos que aceleran el origen del conflicto. En el caso de Venezuela, que se ha visto sometida a una guerra multidimensional de amplio espectro, una guerra difusa, como lo dice mi general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, y que ya tenemos en nuestras manos, prácticamente hemos estado escribiendo nuestra propia doctrina. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué Venezuela está siendo objeto de una guerra multidimensional, de una guerra difusa en todos los ámbitos y sostenida consecutivamente durante años? ¿Cuál es la causa por las cuales en nuestra República Bolivariana de Venezuela está ocurriendo este tipo de situación? Bueno, precisamente lo dije en la introducción. Tenemos actualmente en el planeta una situación de perturbación, una densidad poblacional que va en crecimiento exponencial. Tenemos unos estados hegemónicos que prácticamente están desarrollando una tercera revolución industrial, la cual requiere del consumo y el control de recursos estratégicos. Y tenemos un país en el continente suramericano, como es la República Bolivariana de Venezuela, que posee grandes potencialidades y grandes riquezas. No es cualquier cosa que la República Bolivariana de Venezuela tenga las mayores reservas de petróleo del planeta. Teníamos certificado, la última Gaceta, 302.000 millones de barriles de petróleo de reservas internacionales. Somos los primeros en reservas de petróleo. Tenemos ya certificado, yo soy de los que piensa que si somos los primeros en reservas de petróleo deberíamos ser los primeros en gas, porque el gas está asociado al petróleo. Sin embargo, bueno, hemos hecho algunas exploraciones y tenemos certificado 202.000 billones de pies cúbicos de gas. No es cualquier cosa, un recurso energético fundamental para garantizar el desarrollo industrial en los próximos años. Somos un país, si vemos la gráfica del arco minero, somos un país que tiene casi todos los recursos minerales estratégicos de la tabla periódica. Aquí tenemos el arco minero. El arco minero que fue creado por decreto para hacer uso legítimo y soberano de los recursos que allí existen por nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, y que nuestro comandante en jefe, presidente Nicolás Maduro, ha continuado con ese plan estratégico donde está la alternativa petrolera de Venezuela, la opción no petrolera. Fíjense ustedes, el norte del estado Bolívar, la guerra multidimensional de amplio espectro. Se ataca la cohesión que existe entre esas tres variables que conforman el concepto de Estado-Nación. Se ataca con más de 12 teorías de lucha no armada, que más adelante la vamos a ver. Se ataca a la variable gobierno de ese Estado-Nación. Se ataca el centro de gravedad de esa variable gobierno. Si nosotros queremos saber cuál es el centro de gravedad de la variable gobierno, basta con que vayamos y analicemos el discurso de angostura de nuestro libertador Simón Bolívar cuando se funda prácticamente nuestra república. En ese discurso de angostura, nuestro libertador Simón Bolívar, haciendo referencia al gobierno, decía que un gobierno más perfecto es aquel que le genera la máxima suma de bienestar posible a su población. Entonces se ataca en esa guerra multidimensional el estado de bienestar de la población. ¿Por qué se ataca el estado de bienestar de la población? Para que ésta perciba como incompetente a quien ejerce el poder y busque otra opción, que es lo que buscan esas grandes transnacionales, colocar a alguien que ejerza el poder que permita el acceso a los recursos, así como lo dicen los consultores en materia de recursos estratégicos, como es la empresa Ernst & Young, la cual considera como una amenaza el hacer uso soberano por parte de los estados de los recursos que estos poseen, y consideran como una amenaza la incertidumbre geopolítica, o sea, que nosotros nos relacionemos con los estados-nación que persiguen el bien de nuestros pueblos. Hagamos bloques continentales y alianzas que busquen el bien común. Ellos lo ven como una incertidumbre geopolítica. Entonces es importante que entendamos que esos grandes grupos transnacionales que están tratando de imponer un gobierno global y respetan la existencia propia de los Estados-nación.
se ataca la variable de población, como se los dije en el discurso de nuestro libertador Simón Bolívar, se ataca el estado de bienestar, pero se ataca la variable gobierno, que es el ejercicio del poder. El centro de gravedad que se ataca es el ejercicio del poder. Y también se ataca, y es por eso que dentro de este foro, estos bloques de discusiones que nosotros hemos desarrollado para rendirle homenaje a los 10 años de nuestra gloriosa Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, se llevó la controversia territorial que nosotros tenemos en nuestro territorio Esequibo, que es de nosotros, que nos corresponde por derecho. Porque también el plan, esta guerra multidimensional, que ya les hablé, ataca las 3 variables del concepto de Estado-Nación, ataca la variable territorio. ¿Y qué ataca la variable territorio? La integridad territorial. ¿Por qué se ataca la integridad territorial? Para buscar que la población perciba, en caso que el que ejerce el poder en ese territorio, de alguna manera, presente alguna debilidad y de alguna manera se vea amenazada esa integridad territorial, la población perciba al que ejerce el poder como incompetente, incapaz de que con su diplomacia haya podido sostener la integridad territorial. Si nosotros analizamos a fondo, son estrategias diseñadas en laboratorios muy bien elaborados, donde se está atacando esa cohesión entre esas 3 variables del concepto de Estado-Nación. Cuando nosotros analizamos un poco la doctrina de nuestro libertador Simón Bolívar, remontándonos un poquito en la historia, nosotros nos damos cuenta que Bolívar buscaba la integración de los pueblos de América Meridional al sur de Río Grande. Él buscaba crear un bloque continental que uniera sus esfuerzos para buscar el bienestar de los habitantes de esa importante región. Lo que pasa es que eran tiempos de coloniaje. En esa época... Fíjate, tiempos de coloniaje, termina nuestro mayor general, en ese momento era rector de la Universidad Experimental de la UNEFA, ya hoy es parte de todo lo que es la alta estrategia como oficial en reserva activa. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado profesor? Ya que tenemos documentos, es más, yo me atrevo que ya en los próximos programas vamos a sacar videos de esta entrevista suya, bueno, también como soporte. Sí, mira, yo quiero decir de verdad algo que me parece señalar que es sumamente importante. Y tiene que ver sin afanes de adular justamente el esfuerzo que se hace a través de TEFAN con este programa. Una de las cosas que me parece a mí interesante, muy interesante, del programa referente informativo, es que no se trata de la propaganda por la propaganda, ni siquiera pudiéramos decir de manera coloquial que es un programa panfletario para presentar justamente la importancia del gobierno revolucionario. Este programa tiene un enorme contenido pedagógico que permite a quienes nos escuchan extraer la suficiente información para formarse criterios y poder entender, comprender lo que acontece en nuestro país y en el mundo. Y esto tiene una enorme significación. ¿Por qué razón? Ninguno de nosotros puede comprender los fenómenos que son el acontecer diario, no solo en Venezuela, sino en cualquier país suramericano del mundo, si no comprende el movimiento geopolítico al que está sometido. Lo que acabamos de escuchar de este extraordinario mayor general, oficial ilustre de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, e intelectual sin la menor duda, de avanzada, es precisamente una clase magistral que describe efectivamente lo que nosotros denominamos el modelo de guerra difusa, que es aplicada no solo a Venezuela, al mundo, desde finales del siglo pasado, el siglo XX. Y que de acuerdo a un par de corredores chinos que tienen una obra denominada La guerra fuera del límite o guerra irrestricta, esta guerra difusa hace su aparición fundamentalmente a finales del siglo XX con la guerra del Golfo, una guerra cuyos propósitos eran dibujados, son dibujados a través de esa obra de este par de coroneles chinos de manera magistral. Ahí lo dibuja muy bien nuestro querido y estimado mayor general Pascualino Angiolillo Fernández. El objetivo de la guerra del siglo XXI, de dominación del siglo XXI, denominada por nosotros los venezolanos, como guerra difusa, es francamente la destrucción de los estados-nación,
Bueno, tal y como lo contempla en su tesis doctoral el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, del doctorado en Seguridad de la Nación, que establecía de manera muy clara que el objetivo de la guerra de dominación del siglo XXI es fundamentalmente la fragmentación multidimensional de los Estados-nación. Es decir, como lo dice nuestro mayor general Pascualino Angiolillo, en la etapa actual, digamos, del desarrollo capitalista, que algunos denominan como financiero global, los estados ya no son, digamos, los estados-nación, son convertidos para defender los intereses de las grandes corporaciones multinacionales o transnacionales. No. El objetivo fundamental primero vamos a verlo desde el punto de vista geopolítico, es desaparecer los estados-nación, como lo hicieron en Irak, como lo hicieron en Libia, veamos el asunto de Siria, Afganistán, bueno, pero también en Europa, Yugoslavia la desaparecieron. Es decir, destruyeron los estados-nación. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque los estados, de acuerdo a lo que dice justamente un caballero que llaman Williamson, si es que se puede llamar obra, sus planteamientos en el que se llama el Consenso de Washington de 1989, establece claramente que del modelo el rostro económico del modelo capitalista, que es el neoliberalismo, es lo que algunos llaman ortodoxo, y yo no creo que esa sea la palabra adecuada, sino caótico y destructivo, es precisamente desaparecer, constreñir a los estados-nación, porque ellos en la actual etapa estorban en el proceso de apoderamiento y saqueo de los recursos naturales a escala global. Bueno, uno de esos fundamentales recursos, hay que decirlo, son los combustibles fósiles. Entre otras cosas porque este mundo del siglo XXI me refiero, y también todo el siglo XX, funcionó sobre la base de los hidrocarburos. Hay que decirlo con mucha propiedad. Es decir, en la actualidad pudiéramos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el 95% de la energía consumida para el funcionamiento de máquinas y demás, incluso para la producción de energía, sobre todo para la producción de energía eléctrica, proviene justamente de los hidrocarburos fósiles. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. De tal manera que el apoderamiento desde las grandes corporaciones, destruyendo estados, del apoderamiento de los recursos naturales a escala global, va a depender la preeminencia, la preponderancia de justamente de esas grandes corporaciones que, bueno, tienen como rostro eso que llamamos, el gobierno de Estados Unidos. Eso lo llamamos el imperialismo estadounidense. Ese es el rostro, pero detrás de ese rostro, que algunos podemos denominarle el de Trump, Donald Trump ahora, así como, bueno, hace unos pocos meses estaba Biden, no es más que el rostro de esas corporaciones, son los instrumentos de las grandes corporaciones, de toda naturaleza, que tienen atrapados unas al Departamento de Estado, como son las petroleras, ¿no?, que históricamente han atrapado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y por supuesto lo que llaman la gran maquinaria industrial, militar, que bueno, por supuesto es la que manda en el Pentágono estadounidense. De tal manera que es necesario que podamos entender, para darle un poco de orden, ya hemos hablado de lo que nos ha dicho de manera magistral en el video que acaban de ver el mayor general, sobre el objetivo de la guerra, que es la destrucción del Estado-nación. El otro es que la describe también de manera magistral. No es una guerra, en primer lugar, militar, estrictamente militar. Sí, cómo no, utiliza elementos militares, pero también es una guerra de amplio espectro, por eso es multidimensional. Está en todo, es una guerra política, económica, social, cultural, geopolítica, en fin, y por supuesto también una guerra tecnológica, que es un ámbito que debemos incorporar nosotros como estudiosos de lo que es la guerra actual. De tal manera que él la describe de manera clara. Es más, estas estrategias o doctrinas, como que algunos quieren llamarlas también, son hibridadas, se combinan con el objeto de alguna manera, poder adaptarla a las realidades en el abordaje o guerra
o supresión o neutralización de las Estados-nación de acuerdo a sus propias características. Fíjese, profesor, vamos a irnos a una pausa. Yo creo que es importante hoy venir también siguiendo otra apreciación. Quiero dejar estas preguntas en el aire. Otra apreciación de nuestro mayor general Pascualino Angelillo Fernández, quien está en reserva activa en la actualidad, que tenemos ahí, pero también el ataque que hoy inciden contra nuestros nacionales. Ahí tenemos ahorita varios nacionales que están afuera, los están persiguiendo y respetando los derechos humanos, porque es la materialización de una guerra en contra de un pueblo y en contra de lo que busca fragmentar nuestro Estado-nación. Vamos a ir a una pausa rapidito y volvemos en referente informativo. Bueno, volvemos en toda esta fórmula porque estamos conectados hoy con nuevas realidades. La guerra muta, no es casual hoy que tengamos nuevos retos y diariamente es así porque estamos trabajando hacia lo que es un estado profundo que tiene nada más y nada menos un pentágono, una estructura con casi 30.000 personas. Eso es lo que aparece en las redes y en todos lados. Ojalá que uno pudiera tener información real de ahí, pero esos son esos cerebros malignos que lo que buscan es organizarse para implosionar los Estados-nación. No podía faltar en el segmento anterior que dimos una perspectiva, apreciado doctor Henry Nava, quien es coordinador de la maestría en Historia Militar del IAESEN, igualmente del postdoctorado en Seguridad de la Nación. Coordinaciones hoy que dependen directamente del IAESEN y la Universidad Militar, una universidad de nuevo tipo que estudia realmente la polimología. Por eso es que uno tiene que ir en concordancia con las realidades hoy. La seguridad ciudadana es una. Igualmente, hay otras universidades que son especialistas en otras áreas, pero la seguridad de la nación tiene que ver con un compendio desde especializaciones, maestrías y doctorado y postdoctorado, es decir, toda una visión de cómo el sector de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión popular, militar, busca darle vida a lo que es ese nuevo tipo de educación pertinente y por supuesto también se involucra el sector policial que estudia también en el IAESEN. Es importante dar esta referencia para los que no conocen esto, apreciado profesor. Claro, por supuesto, es decir, bueno, esa es la concreción y síntesis de un esfuerzo, digamos, intelectual, un esfuerzo del pensamiento que proviene de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, cuando justamente impulsa un proceso de transformación desde sus bases, de todo lo que es, incluso desde el punto de vista organizativo de lo que es nuestra Fuerza Armada, e incluso los propios criterios que en algún momento tendremos la oportunidad de poderlo describir como historia, porque sin duda es un elemento histórico. Nuestra Fuerza Armada desde la llegada de la Revolución se ha transformado de una manera absolutamente dinámica, tanto que bueno, ella sin la menor duda hoy representa, y sin temor a equivocarme, una de las Fuerzas Armadas con mayor nivel desde el punto de vista no solo del apresto operacional, sino desde el punto de vista de su capacidad estratégica, también doctrinaria. Y por supuesto nuestros ilustres oficiales hoy se han transformado de manera significativa en verdaderos pensadores no solo de la guerra, sino de los elementos geopolíticos. Porque tiene que ver con el tema que estábamos abordando ahora con anterioridad. Más o menos para explicarlo de manera esquemática, para que podamos comprender de dónde surgen los modelos de guerra, o digamos los estilos o los tipos de guerra.
Yo quiero, en primer lugar, manifestar que, en primer lugar, las guerras son resultados o expresiones del momento geopolítico por el que pasa una sociedad determinada. Pero la geopolítica también depende del modelo de desarrollo, o mejor dicho, en este caso estamos viviendo, por supuesto, un mundo capturado por el modelo de desarrollo capitalista, que no es el mismo en todas las épocas. Él ha ido cambiando, transformándose a lo largo de, por la medida pequeña, de 500 años. No es cualquier cosa lo que estoy diciendo. Digamos, el capitalismo cuando sobreviene o aparece en el mundo después del derrumbamiento de eso que denominamos algunos la Edad Media o el feudalismo, aparece como un modelo de desarrollo, en primer lugar, mercantilista. Es decir, aquel momento de expansión donde, bueno, salen los imperios a colonizar el resto del planeta en diferentes continentes como África, Asia, pero también, por supuesto, en nuestro continente americano. Bueno, si le sabremos nosotros que somos víctimas de esa expansión. Eso tenía una expresión geopolítica y también había un modelo de guerra, que es un proceso de guerra colonial, que para el apropiamiento y tal, de enormes territorios y por supuesto los recursos que procuraban las coronas, que eran más que el oro, la plata, las piedras preciosas, para fortalecer sus arcas. Pero lo que quiero decir con esto es que ese capitalismo después, bueno, se transforma en capitalismo digamos, después de mercantilista, de primera revolución industrial, de segunda revolución industrial, y luego de ese proceso del siglo XX de imperialismo, surge a finales del siglo XX un modelo de desarrollo capitalista justamente denominado financiero global. Ese modelo de desarrollo va a parir, para decirlo de alguna manera coloquial, una forma de geopolítica, que algunos denominan, con toda razón, la geopolítica unipolar. ¿Y por qué unipolar? Porque, digamos, a finales del siglo XX sucedió algo sumamente importante, es la desaparición de un polo de poder llamado la Unión Soviética. Como todos sabemos, a partir de la década de los 80-90, la Unión Soviética, antes que hacía equilibrio con el mundo capitalista y por supuesto liderado por los Estados Unidos, eso que denominaron algunos la Guerra Fría o la bipolaridad, desaparece la Unión Soviética y vamos a decir, quien asume la totalidad del control sobre los recursos naturales en el mundo, de eso se trata, a través de la geopolítica unipolar, que ya lo decía en el segmento anterior, cuyo propósito es utilizar todo el poder en función de apoderarse, de garantizar su supremacía. Debo decir que evidentemente esa forma de geopolítica unipolar es la que va a modelar la guerra, esa guerra difusa o guerra híbrida, como la dice Hoffman, el coronel Hoffman, en uno de sus tratados del Pentágono, que está siendo muy bien descrita como en el segmento anterior por nuestro nuestro mayor general Pascualino Angelillo Fernández. Entonces, esa relación existe, está allí latente, y es contra ella con la que nos hemos, primero, ese modelo de guerra bien diseñado por Williamson, como lo dije anteriormente, en el consenso de Washington, esa forma de hacer política, esa manera de hacer geopolítica, y por supuesto la guerra difusa están íntimamente combinadas. Digamos, yo le decía que eslabonadas, en este mismo contexto histórico. Esa es la guerra que estamos viendo y la que hemos venido enfrentando en estos últimos 25 años. Fíjense, como lo decía nuestro comandante supremo, ¿cuándo se va a producir en Venezuela justamente el quiebre histórico del nacimiento de eso que denominamos nosotros la Quinta República? Es a partir justamente de 1989, en el precisamente momento en que se derrumba la Unión Soviética y que surge, por supuesto, nada más y nada menos que, bueno, todo eso que denominamos el neoliberalismo, expresión de ese modelo de desarrollo capitalista, la geopolítica unipolar y la aplicación de la guerra. O sea, desde ese primer momento nosotros somos víctimas de ese quiebre histórico, porque hay que decirlo,
esa rebelión que se da en 1989 en Venezuela, que es la del 27 de febrero de 1989, es precisamente una rebelión en contra de aquel paquete que presentó ese personaje tristemente célebre denominado Carlos Andrés Pérez, que no es más que el paquete impulsado por las corporaciones a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y para ustedes contar, que es el paquete neoliberal, bien diseñado. Eso que vimos nosotros, los que bueno ya tienen canas como yo, que lo vimos con mucha, llamado el Programa de Ajuste Estructural, PAE, que bueno, detonaba prácticamente la existencia de los venezolanos, favoreciendo a los grandes capitales y destruyendo prácticamente la vida de nuestros ciudadanos, de todas las clases sociales, fundamentalmente la clase más deprimida, pero también la clase media. Bueno, yo debo decir que esa rebelión popular va a ocasionar subsecuentemente, la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 y subsecuentemente también el 27 de noviembre de ese mismo año. Y posteriormente todo un conjunto de movimientos que van a colocar, ya es imposible frenar el impulso de lo que ya nuestro pueblo, nuestra sociedad, pero sobre el pueblo venezolano había decidido. Por eso es que nuestro comandante decía que en 1989 la Rebelión Popular fue un punto de quiebre, y sí lo fue, tanto que bueno, luego como consecuencia de ello surge nada más y nada menos que el triunfo, con todo lo que trataron de hacer para que no llegara el comandante supremo. Hay que hacer memoria para que no llegara desde afuera del país, desde el imperialismo estadounidense y también desde una oligarquía como la nuestra, que ha sido históricamente rastrera desde la muerte de Simón Bolívar, de nuestro padre libertador, ha estado en conchupancia de manera rastrera con los grandes intereses exógenos de imperios y potencias. Fíjese, profesor, por ahí tenemos, y me parece muy bien porque hacía falta la historia. Sí, y aquí pareciera que no tenemos una memoria histórica aquí, se nos va rápido. Y por eso es que es importante toda esa visión que nos está dando el doctor Henry Nava de lo que es la operacionalización de todo un sinfín de estrategias que busca el imperio del Estado profundo y el neoliberalismo para oprimir y para subyugar a los pueblos del mundo. La Venezuela de hoy, como lo dijo Henry, desde el 27 de febrero se levantó en rebeldía y sigue en rebeldía. Yo quería permitirme ver un boletín audiovisual para seguir con Pascualino, pero también hoy lo que representa un presidente estratégico hoy para la patria, que no se deja dominar, que es la defensa de nuestros inmigrantes, que es parte de la estrategia de esta gente que lo que busca es atacar por cualquier parte. Vamos a ver esos boletines audiovisuales para que después el doctor Nava nos dé su comentario de profundidad, porque es importante seguir estudiando todos estos temas. Las teorías de guerra que desarrollo yo en mi investigación, como es la teoría del Estado villano o forajido, la teoría del Estado fallido, la teoría del poder duro, del poder blando, del poder inteligente, la teoría de la responsabilidad a proteger, la teoría del caos constructivo. Ellos dicen que podemos generar el caos manejando variables, manipulando variables. Y si nosotros generamos el caos, generamos una perturbación que afecta el bienestar del personal, de la población. Por lo tanto, generamos las condiciones para que esa población busque otra opción que lo gobierne. Esa teoría nos las aplican con mucha fuerza. Nos las aplicaron cuando sabotearon hace un año al cerebro de Corpoelec, generando un apagón en el país que generó graves consecuencias. Un ataque cibernético bien direccionado a nuestra empresa nacional eléctrica, Corpoelec. Esa es la teoría del caos. Manipulación de variables que sean desencadenantes y que generen un efecto perturbador en el estado de bienestar. Y que generen también un efecto perturbador en la percepción de las competencias de quien ejerce el poder por parte de esa población, buscando que la población afectada en su estado de bienestar busque otra opción. Y actualmente, ya para concluir, es importante que tengamos mucha atención en la aplicación de la teoría que yo considero la más peligrosa. Todas las teorías que nos han aplicado, de guerra difusa, de guerra multidimensional, han fracasado. La población venezolana se ha mantenido firme, ha resistido
como un valiente pueblo hijo de libertadores y libertadoras. Han fracasado todas ellas. Quizás eso explica la razón por la cual al presidente Donald Trump de los Estados Unidos le han renunciado 2 jefes del gabinete del Pentágono y 3 secretarios de defensa. No han podido, utilizando todo este poco de doctrinas de dominación, no han podido con el pueblo venezolano. Y entonces buscan en otros países hegemónicos, aliados, ejemplos de qué doctrina aplicar. Y actualmente estamos recibiendo con fuerza la doctrina de la turbulencia social. Es una doctrina que prácticamente nace del Instituto Tavistock de Londres. El Instituto Tavistock de Londres está conformado por expertos en psicología que desarrollan estrategias para impactar en el hemisferio de las emociones de grandes masas. Ellos aplican lo que llaman la ontopsicología. Ahí estudian personas que tienen ambiciones de ser de jefes de campaña política para lograr que sus cuadros puedan obtener el éxito en una elección utilizando las emociones, utilizando el impacto en el hemisferio de las emociones de las grandes masas de la población. Es muy parecida a la teoría del caos, pero le agrega elementos terroristas que impacten en el estado emocional de las personas. Esa doctrina se le llama la doctrina de la intolerancia, la doctrina de la efervescencia. Es golpear, golpear, golpear el hemisferio de las emociones de los seres humanos para que estos sientan que no se están viendo satisfechas todos sus escalones de las pirámides de las necesidades, no solo las fisiológicas, sino las necesidades de seguridad, de afiliación, de autorrealización. Vinieron por los judíos y se los llevaron y nadie dijo nada. Cuando vinieron por mí ya no había nadie que dijera nada. Algo así es el poema. Y con eso describía de manera dramática en tiempos de los nazis una realidad. Luego ese poema inmortalizado por Bertolt Brecht, bueno, recorrió todos los ámbitos de la lucha y la batalla de la cultura, de las ideas en el mundo. Nosotros lo descubrimos muy jóvenes. Así es, la proclama firmada el sábado pasado, 14 de marzo, bueno, es una expresión totalmente anacrónica, ilegal, de agresión a la nacionalidad venezolana. Calificar a los migrantes venezolanos como delincuentes, terroristas y asesinos es el acto de mayor enemistad, de mayor injusticia que jamás se haya cometido desde los Estados Unidos de Norteamérica contra un pueblo de América Latina y del Caribe. Creo que contra un pueblo del mundo. Una ley de 1798, o sea, hace 228 años. Una ley vetusta, ¿no? Que quién sabe qué explicación tuvo cuando se creó, llamada la ley de los enemigos extranjeros. Estados Unidos era las antiguas 13 colonias, Baltimore, Filadelfia, Boston, Nueva York, Washington, de la zona noreste, y una ley que se hizo apenas fundado los Estados Unidos como república. Se habían separado en una guerra que se desarrolló alrededor del río Delaware, una guerra, se habían separado del Imperio Británico, aunque había quedado incubado ya en las élites que fundaron los Estados Unidos las ideas expansionistas e imperiales que luego se expresan en 1817 con el discurso de James Monroe. El discurso de Monroe establece la doctrina Monroe hacia la América, cuando dice América para los americanos, correcto. Quiere decir que esa visión imperial de los británicos la heredaron completica, toda completa. ¿Es la verdad? Ahora, esta ley ha sido aplicada, la ley de enemigos extranjeros, ha sido aplicada 3 veces en la historia de Estados Unidos. Una, empezando el siglo XIX, para un conflicto interno que tuvieron ellos. Luego en el siglo XX, para las 2 guerras mundiales. Debe saber Venezuela y los comunicadores sociales venezolanos y toda la comunidad venezolana, todos los venezolanos y venezolanas de bien,
sin distingos de ideología, de partido político, de diferencia de credo, de ideología, de lo que sea, deben saber que esta ley no se aplicaba porque quedó marcada para siempre como la ley más infausta de la historia de Estados Unidos, cuando se le aplicó al pueblo noble de Japón, a los japoneses que vivían en los Estados Unidos, en la llamada Segunda Guerra Mundial. Volvemos, ¿no? Porque es importante todo esto de cómo hay una operación de guerra constante contra la patria. ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque fíjese, hay doctrina, como nos lo dijo el mayor general Pascualino Llorillo, que usted fue también su tutor de trabajo de grado, pero igualmente vemos cómo el presidente Nicolás avanza en una ofensiva, pero operacionaliza política. Plan Vuelta a la Patria, porque ya de aquí arrancamos con la operacionalización del gobierno bolivariano que no ha descansado en 10 años cuando se nos declaró ilegalmente como enemigos inusuales. Imaginémonos esto, pues, todo lo que ha pasado aquí. Sí, fíjate, una de las cosas importantes es la manera como describe Actualillo. Lo que nosotros estamos viendo justamente en la actualidad, a propósito de todo lo que tiene que ver con la migración y por supuesto con la agresión contra nuestros connacionales en el exterior, son justamente la expresión de la aplicación de esas guerras. O sea, por ejemplo, la estrategia de eso que llaman el caos constructivo de Bersinski, que establece justamente cómo generar una situación de quiebre de la economía, como Jean Charles lo dice, con la guerra de colores, lo que llaman los golpes suaves, que son la guerra de... ¿Cómo diseñan para poder, de alguna manera, quienes engendraron la salida, quienes en primer lugar detonaron prácticamente todo lo que era la estructura económica del país a través de un asedio, alguna más bloqueo? Nuestro querido y estimado compañero viceministro de las medidas antibloqueo, William Castillo, nos manifestaba este sábado en una conferencia en el IAESEN la manera como detonaron completamente lo que eran los ingresos del país para no solo para afectar la vida cotidiana de los seres humanos y provocar con esa desaparición económica el éxodo, para decirlo de alguna manera, de nuestra población, sobre todo de nuestra población más, bueno, de menores recursos, a quien iban dirigidas justamente ese bloqueo, digamos los ataques, incluso a las condiciones materiales y existencia de los venezolanos, iban dirigidas básicamente a afectar la vida cotidiana de los venezolanos para que nuestro pueblo declinara en su apoyo permanente a lo que es el proceso revolucionario. Eso provocó, y debo decir, muy bien, por cierto, demostrado por nuestro ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, nada más y nada menos que Diosdado Cabello, quien muestra, o mejor dicho, demuestra cómo no solo impulsaron a través de diversas instituciones la salida de nuestra población a varios países en el exterior, que se produjera la migración con varias, incluso con intenciones inconfesables, pero debo decir que también para la captación de recursos. Yo debo decir que la oposición rastrera venezolana y radical creó todo un entramado, como quien dice, empresarial, para obtener recursos, le llaman los coyotes, ¿no? Los famosos coyotes, y en primer lugar captar los recursos de aquella migración que, bueno, vendiendo los coroticos que aquí tenía, pues sacó de ahí algunos para pagarle a los coyotes e irse para Estados Unidos o para Europa. Pero lo curioso del asunto que es que también a través de diferentes vías del propio gobierno estadounidense, incluso de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, con el programa de ACNUR, también esa misma oposición obtenía recursos, le pagaban por cada migrante para que supuestamente estos caballeros de la oposición, con el famoso gobierno ficticio que algunos denominan de Narnia, solicitaban recursos y que para ayudar a esa migración, cosa que, por supuesto, todos quienes han salido, aquellos que han salido
les consta que no han recibido ningún tipo de respaldo de ninguna institución de la ONU o de ACNUR. Bueno, pero lo cierto es lo siguiente, que aparte de que se llenaron los bolsillos a partir de la desgracia por ellos ocasionado cuando solicitaron esa oposición, las medidas coercitivas y unilaterales que ya van por 1037 medidas, nada más y nada menos. Ahora entonces atacan a la misma población, a quienes ellos impulsaron para que salieran del país. Yo quiero decirlo porque fui testigo de sección en algunas universidades autónomas. Ustedes deben imaginárselas, cómo los propios directivos de esas universidades autónomas exhortaban a sus alumnos ya por graduarse para que crearan, fueran tramitando los papeles, incluso tratando de conseguir los recursos para pagarle a los coyotes para que estos a su vez pudieran trasladarlos afuera. Es decir, fue todo un entramado, fue todo un empresariado. Bueno, yo estoy seguro que quienes me escuchan seguramente tienen hasta mejor información que yo. Eso pasó, universidades autónomas y también privadas, prácticamente impulsando a todos nuestros jóvenes graduandos como licenciados para que se fueran del país, que hoy pues justamente se ubican en diferentes regiones de nuestro continente y fuera de este continente, incluso sin poder ejercer la profesión que de manera gratuita nuestro Estado revolucionario le facilitó. Bueno, pero lo cierto es que ahora los castigan severamente, los denigran de ellos. No solo estoy hablando, no es el imperialismo, es también esa posición rastrera. Escúchenlos cómo hablan, inventaron una figura de un famoso tren que al parecer solo existe en la mente de ese presidente llamado Donald Trump, pero que aparte de eso, digámoslo de alguna manera, aquí si queremos hablar de paramilitares, nosotros vimos los videos de los rastrojos, que son los paramilitares de la frontera, algunos de ellos abrazados con ese señor, a veces innombrable llamado Juanito Alimaña, abrazados. Hemos visto incluso videos donde los mismos supuestamente miembros de ese tren le daban respaldo a este caballero también títere llamado Edmundo González. También la señora esta, que algunos le llaman la loca, por su postura eufórica, prácticamente para llamar a castigar. Ahora castigar a nuestros migrantes. Y tiene que entonces nuestro gobierno revolucionario, humanista como lo es todo el pensamiento, ese pensamiento que anima y que orienta la Quinta República a través de la Constitución y todo nuestro andamiaje, digamos, teórico, conceptual y legal, justamente orientado nuestro gobierno por ese humanismo, tiene la obligación de establecer estrategias para repatriar a nuestros compatriotas y reclamar que el cese de una agresión de verdad cruel y miserable contra una población que solamente salió buscando mejores condiciones materiales de existencia. Eso es necesario que lo aclaremos. Eso ha sido el resultado de toda una intencionalidad, muy bien descrita ahorita por nuestro mayor general Pascualino Angiolillo, cómo generaron toda la situación de crisis, cómo colocaron en la mente de los venezolanos una situación de desesperanza para que tuvieran que irse del país. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, muy jóvenes, que fueron a otras latitudes a buscar esa quimera, que no es más que una quimera, de lograr el famoso sueño americano, que hoy, se desplomó para ver los resultados, y ahora vemos los resultados de ellos, con nuestra gente secuestrada, no se le puede decir de una manera. No existe ningún tipo de instrumento legal que justifique esa barbaridad que cometieron con nuestros connacionales enviados a El Salvador, donde todos conocemos que existe un gobierno títere, si es que se le puede llamar gobierno. Fíjese, doctor, vamos a irnos a una pausa. Fíjese, hemos explicado hoy nada más y nada menos, estamos hasta ahorita, doctrina y operación en contra de nuestro pueblo. Inclusive no es nada más aquí persiguiendo a nuestros inmigrantes honestos. Vamos a irnos a una pausa.
es una visión hoy de entender de que hay un jefe de Estado que en la Constitución le da las potestades estratégicas de la gestión de gobierno. Y por eso es que el referente informativo hace referencias tanto de estudiosos, analistas, pero también la situación de lo que es la toma de decisiones. Estamos simulando aquí en estos juegos estratégicos de toma de decisiones como el presidente de la República, que es el que lleva la carga de las tomas de decisiones. En el caso de la Venezuela de hoy, está empezando un periodo constitucional presidencial hasta el 2031. Y fíjense, siguen los ataques. Yo quería permitirme, Henry, ver unos boletines audiovisuales con el presidente de la República y con un geopolítico mexicano. Rapidito ahí para entrar en materia de lo que son estas amenazas y estas agresiones permanentes de parte de ese Estado profundo a las transnacionales, el caso de la ExxonMobil, pues. Y pare de contar en cuanto a lo que tiene que ver el ámbito geográfico, el ámbito social, el ámbito cultural, el ámbito militar, que también agreden a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con sanciones que son ilegales de todo punto de vista. Vamos a ver esos boletines audiovisuales, por favor. De Guyana, en su tarea ilegal de disponer de un mar territorial pendiente de delimitación internacional para actividades de explotación petrolera. Es absolutamente ilegal y Venezuela lo rechaza, lo denuncia y tomaremos todas las acciones para detener la acción ilegal de la ExxonMobil y del gobierno entreguista de Guyana. Pero sale la fascista, sale la sayona criminal a apoyar a la ExxonMobil y al gobierno nefasto de Guyana, que ha entregado la soberanía del pueblo guyanés. Lo que hay que ver es el antecedente de Venezuela. Yo es un país que conozco muy bien. Pues el petróleo. Es la mayor potencia petrolera del mundo. Cuando tú sumas petróleo convencional y no convencional. ¿Qué significa el no convencional? El petróleo pesado. Y está en la región ahí del lago Maracaibo, etc. No me quiero perder en eso. Pero oye, ¿qué significa? Que ahí viene el petróleo, Cuidado. Aquellos que están hablando mucho de energía verde, que es todo un tema que nos atañe a México, porque nosotros también somos potencia petrolera, sobre todo ustedes aquí en Tabasco. Vienen los tiempos muy, a mi juicio, esa es una hipótesis que emito, pero ya se está cayendo todo lo de la energía verde, fueron muy a prisa. Ya ves, todos los carros eléctricos tampoco están funcionando. Tesla ha tenido problemas, los chinos le están comiendo la partida a Estados Unidos la cuestión de los carros eléctricos. A nivel de energía solar eólica, los chinos son la gran potencia. Ya le ganaron a Europa y a Estados Unidos. Entonces ya a Estados Unidos y a Europa no les conviene ya más el tema de la energía verde. Yo lo diría en términos más suaves, para que veas que vengo muy moderado, se pospuso. Nadie está diciendo que no va a existir, yo creo que es una necesidad, pero debe entrar dentro de una diversidad de energéticos. Aquel país que tiene su petróleo y su gas, no veo por qué lo va a dejar de usar, que es tipo México. ¿Por qué se va a suicidar México? Que no tenemos tecnología para la cuestión energética, sobre todo la verde. Ahí hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces Venezuela... Perdón, el petróleo va a seguir. Sí, el petróleo. Y Venezuela es clave porque es, dices... La primera potencia petrolera del mundo. Tiene... Si tú sumas petróleo convencional, que ustedes extraen aquí, ¿no? El Olmeca, etcétera, más el pesado, que tiene mayor cantidad de azufre, tiene el primer lugar del mundo. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Primer dato. Segundo dato histórico. Siempre fue el rancho de los Rockefeller. Siempre. Y hoy los Rockefeller pues, son el deep state de Estados Unidos. Rancho, no te dije fue un país, no. Era rancho de los Rockefeller. Y hoy... Esto es, mandaban, hacían y deshacían. Hacían y deshacían. Rancho, ya no daba para más, no era un país eso. Obviamente sabían lo del petróleo y ahí entra el Standard Oil, que hoy la sucesora es ExxonMobil, con la que hay problemas. ¿Por qué razón? Ya la habían dejado entrar, empezaron a dejarlo, Maduro les dio oportunidad de entrar
y incluso hay problemas con Guyana, que es frontera con Venezuela, por esta provincia del Esequibo, que ya se metió Gran Bretaña, etc. Mira, se empieza a complicar la cuestión del petróleo. Estratégicamente Venezuela es clave. Estratégicamente Venezuela es petróleo, energía. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Bueno, y hay extraordinarias afirmaciones de ese caballero extraordinario, maravilloso, que es Alfredo Jalife, mexicano, sin duda un estudioso de, bueno, no solo de la situación geopolítica mundial, sino también de la geopolítica energética. Qué bueno, maravilloso. Ahí hay varias cosas que él acaba de decir que tenemos que hacer. Primero, un poco despojar la cantidad de falsedades que desde la Organización Internacional de la Energía se ha tratado de imponer, del surgimiento de una energía alternativa al petróleo, que es una enorme falsedad. Hoy vemos cómo se derrumba esa enorme mentira de la energía verde, impulsada por Europa, por los países europeos, a partir de, justamente, sobre todo por la Comisión Europea, sobre la base del surgimiento de un nuevo tipo de energía que habría de sustituir la energía fósil. Nada más falso. Bueno, vemos la situación dramática que vive la economía europea como resultado de haber impulsado algunos criterios que a todas luces resultaron de total falsedad. Sigue siendo la energía fósil, como lo dije en otros segmentos, la que justamente sostiene en buena medida todo lo que es el mundo, ese mundo que conocemos, lo fue en el siglo XX y el mundo del siglo XXI, y todo lo que supone las actividades concernientes a los procesos productivos. Y otra cosa que dice nuestro estimado Alfredo Jalife, nos dice el caso, la situación de Venezuela en medio de esa situación de la importancia de la energía fósil y por supuesto presenta cómo de alguna manera desde justamente de esa empresa Standard Oil, aquella del principios del siglo XX, que luego se va a dividir por razones justamente de diversas razones en empresas como la ExxonMobil. Esa misma que ha hecho los lobbies correspondientes, en primer lugar para apropiarse ilegítimamente de nuestros recursos de hidrocarburos en nuestro territorio esequibo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, debo decir, para ver por dónde vienen los tiros de la ExxonMobil, que era la misma que estuvo acá durante la época, sobre todo del puntofijismo, llevándose los hidrocarburos de Venezuela prácticamente sin pagar absolutamente nada. Debo decir que cuando llegó la revolución con la nueva ley de hidrocarburos, que metió en cintura a las empresas, sobre todo las empresas estadounidenses, sobre todo para el pago de las regalías y también justamente para el nuevo esquema de negocio con el petróleo, donde el Estado, nuestro Estado venezolano, tuviera la soberanía energética, tuviera la mayoría accionaria con todas las empresas por explotar nuestros hidrocarburos. Bueno, lo cierto es que ExxonMobil nos presentó a nosotros querella a nivel internacional y debo decir que nosotros, a través de la Procuraduría General de la República, también nos defendimos y debemos decir que le ganamos al ExxonMobil y prácticamente quedaron al descubierto en su patraña. No contentos con ello, bueno, entonces trataron ahora de apoderarse, en primer lugar, de nuestros hidrocarburos, como lo dije anteriormente, en el Esequibo, pero aparte de eso han utilizado sus riquezas para justamente crear aquel lobby que en Estados Unidos impidieran que empresas como la Chevron, y sobre todo la Chevron, siguiera de alguna manera teniendo una licencia que nosotros ni siquiera la podemos calificar como tal. Estados Unidos no tiene las potestades como para estar dándonos licencia para que nuestros recursos puedan ser negociables a nivel internacional, en primer lugar. Bueno, en todo caso, esa medida es contra una empresa norteamericana, que es la Chevron, pero hay que entenderlo. Esa medida fue ocasionada por el lobby, cuando digo lobby es por el pago de esa intencionalidad
a nivel del gobierno y también del Congreso estadounidense por parte de la ExxonMobil, que por cierto es definitivamente la que en este momento está manteniendo en buena medida a eso que llaman la posición fascista radical venezolana, ya que, bueno, como todos sabemos, digamos la fuente de donde emanaban los recursos para que esa posición se sostuviera, que se apropiara, mejor dicho, que es la USAID, ya dejó de hacerlo. Ahora es la ExxonMobil quien justamente le otorga los recursos. Y eso tiene que ver con algo que seguramente hablaremos nosotros en el próximo segmento, porque es necesario que podamos dibujar, en primer lugar, el estado actual, no solo de la guerra, sino de la geopolítica y de esa cosa que llaman el neoliberalismo. Tenemos que verlo para que podamos entender, en primer lugar, las estrategias impulsadas del gobierno, no solo de Chávez, sino el gobierno de Maduro, para ir liquidando cada uno de estos ataques y lograr de alguna manera reponernos de, bueno, un semejante ataque que, bueno, que está numerado ya en 1037 medidas coercitivas unilaterales. Yo diría que son 1037 medidas de ataque, de guerra contra los venezolanos. Fíjese, por ahí tenemos un video, lo que pasa es que usted se nos adelanta, ¿vale? Nada, siempre dando perspectiva aquí. Vamos a ver ese video de Nicolás Maduro Moros, porque es importante. Este es un programa que nació, y usted nació con nosotros también aquí en este programa. Quiero saludar al doctor Mariña, que por ahí siempre me envía mensajes. Empezamos en una visión estratégica de ir conociendo, ir viendo cuáles son las apreciaciones del enemigo, pero vamos a ver una cápsula, vamos a ir ese boletín audiovisual de Nicolás que nos lleva a lo que hoy es una realidad. Ellos con sus misiles, nosotros con nuestros contramisiles. Ellos con sus sanciones, nosotros con nuestras revoluciones. Así que llegó el momento, llegó la hora de debatir con este país, escuchar a todos los empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras. Esa gente sabe. Escuchar a la clase obrera productiva, Piñate, a los CPT, escucharlo porque saben, han sufrido y saben cómo salir del sufrimiento, saben, nuestra clase obrera profesional que a través de la ciencia y tecnología ha innovado cuántas piezas y partes para recuperar la refinería, el metro, para recuperar los pozos petroleros, para recuperar el sistema eléctrico. ¿Cómo se ha hecho? ¿A punta real? No, si no hemos tenido. ¿Con la chequera petrolera? No. Con inventiva. O sea, lo que me faltó, vale, ahorita viendo aquí, el año pasado, ¿tú no te acuerdas que estábamos en Ciudad Bolívar? Hicimos un programa con la Universidad de los Trabajadores, sí, con Manolo, estaba con nosotros, que se reunió contigo y pudimos congeniar allá en esa tierra de gracia. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, efectivamente. Eso lo que pasa es que tú te nos adelantas, tú agarras, no, mira, una maquinaria y agarras vía fuerte. Pues. Bueno, eso forma parte justamente, no solo son las estrategias del gobierno, que han sido absolutamente para combatir el ataque, sino también es la postura de un pueblo que inexplicablemente para algunos ha logrado resistir, teniendo una posición digna y de coraje, los embates de unos ataques que cualquier otro país, lo tengo que decir sin falta de modestia, ya lo hubieran liquidado. Esa es una absoluta verdad. Ha sido pueblo, y cuando hablo de pueblo, estoy hablando de pueblo uniformado. Claro. Estoy hablando también de pueblo, por supuesto, no militar, y estamos hablando de junto también al gobierno revolucionario. Hay algo que es fundamental, estimado, querido y estimado amigo, que es bueno que logremos comprender, y tiene que ver con el momento actual. Si nos está escuchando nuestro mayor general Pascualino, quiero que en ese sentido nos preste atención. Fíjate, ¿qué pasa con el modelo neoliberal? ¿Qué pasa con el modelo, con ese modelo de geopolítica unipolar? ¿Qué pasa con el modelo de guerra difusa en la actualidad? Lo primero que debemos decir es que todo eso que llaman la etapa capitalista, financiera global, con neoliberalismo y geopolítica unipolar, se ha desplomado, esa es la verdad, en la actualidad. Se ha caído a pedazos. Ese mundo global, la globalización,
enunciado por autores como Francis Fukuyama, como Alvin Toffler, incluso como Milton Friedman, este caballero, si es que puede llamársele así. Ese mundo, ya incluso sus propios autores dicen que se equivocaron, se derrumbó, el neoliberalismo se derrumbó, provocando un proceso de transición sumamente peligroso. Proceso de transición que lo ha encabezado el gobierno de Donald Trump. Eso es importante que lo comprendamos, para que podamos comprender a qué se debe esa turbulencia con la llegada del gobierno de Donald Trump. De tal manera que, ¿cuál es el mundo por venir? Yo creo que el capitalismo está haciendo, eso es nuestra opinión, un reseteo en base a las realidades mundiales actuales. Óigase bien, nosotros comprendemos que estamos en el proceso de transición hacia un nuevo orden mundial, que definitivamente ya está dibujado como un orden multicéntrico y pluripolar. Eso que apareció por primera vez en cualquier, por primera vez en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. No hay ninguna otra constitución que lo posea y que proviene del pensamiento geopolítico, como bien lo describe Angiolillo, de nuestro padre libertador. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Ese modelo implica, o sea, en primer lugar, lo que hace es que ese proceso de transición enuncia el surgimiento de diversos centros multipolares, entre ellos el de como Estados Unidos, pero ya no es lo mismo. ¿Acaso sigue siendo Estados Unidos el líder en materia militar en el mundo? Creo que la situación Ucrania-OTAN, o mejor dicho, Rusia-OTAN, así nos los presenta. Primero, esa guerra, como todos sabemos, no es la guerra de Ucrania, esta es la guerra de la OTAN, incluyendo a Estados Unidos dentro de la OTAN. Fueron definitivamente derrotados. No hay ningún autor, y no estoy hablando de nosotros, de Scott Ritter como uno de los asesores del Pentágono, de McDowell, de cualquiera de los asesores, tanto de la OTAN como incluso del Pentágono o del Departamento de Estado, no dejan de reconocerlo. Esa guerra la perdieron, pero quien más lo dice es nada más y nada menos que el propio Donald Trump y su vicepresidente. Perdieron la guerra y el gobierno de Donald Trump, que ha sido capaz de reconocer la existencia del mundo multipolar, lo que está pretendiendo, y fue lo que ofreció en su campaña, es relanzar, recoger a Estados Unidos de la enorme decadencia política, económica, social y cultural que padece, eso hay que decirlo, y relanzarlo para sostener su preponderancia y su preeminencia en ese esquema de multipolaridad. Por supuesto, ¿qué es lo que pretende? Lo que pretende es convertir a Estados Unidos en lo que durante la primera mitad y parte de la segunda mitad del siglo XX llegó a ser, que fue una potencia industrial. Pero eso desapareció. Estados Unidos ya no es esa potencia, digamos, industrial, productora de bienes. Eso es lo que llaman algunos economía real, cuyo respaldo, los billetes, tienen un respaldo en las cosas concretas. Dejó de ser eso y se había convertido nada más y nada menos que en una economía virtual, financiera, que no está representada por elementos tangibles. Todos sabemos que lo que antes fue Venezuela, debo decirlo, ahora lo es Estados Unidos. Las cosas que consumen más de un 65%, quizás un 70%, provienen de otros países, fundamentalmente de China, bueno, que definitivamente es la potencia industrial del mundo, no nos engañemos. Así como Rusia es la primera potencia militar del mundo, porque ha derrotado a Estados Unidos y a Europa en una guerra, digamos, tipo proxy, es decir, que le encargaron a la población de Ucrania, de manera de verdad muy dolorosa, entregándoles todo lo que llaman los sistemas de armas propios del mundo occidental, a los cuales esa maravillosa fuerza militar rusa ha liquidado totalmente, incluso presentando un desarrollo tecnológico
que definitivamente, eso lo sabemos, resulta imparable, sobre todo para los sistemas de armas utilizados por el imperio, por Estados Unidos, del Pentágono. Esa es una realidad. Ahora bien, ¿qué pretende Estados Unidos? En primer lugar, por eso es que para poder sostener esa preeminencia se levanta aplastando o tratando de aplastar a enemigos, pero también a los amigos. Lo está diciendo, cómo le cobra, cómo trata de humillar a Canadá cuando dicen que lo van a anexionar, a Panamá, que ha sido, con estos gobiernos títeres panameños, aliado de los Estados Unidos. En Europa, a Dinamarca le dice que le va a quitar Groenlandia. O sea, es decir, no le importa. Y a Europa le está cobrando los aranceles y, digamos, la dejó guindada, como quien dice, en una guerra y mirando para los lados. Ahora, hay que decirlo. El asunto es que la Comisión Europea y los gobiernos europeos viven en una burbuja. Ellos lo han dicho, pensando todavía que el mundo sigue siendo, como ellos lo dicen, el mundo global y la geopolítica unipolar. Donald Trump se dio cuenta de que eso no es verdad. Ahora, la pregunta que debemos hacer es lo siguiente. ¿Cómo puede impulsar usted un proceso de revolución industrial, vamos a decirlo de esa manera, en Estados Unidos, si usted no tiene, como todos lo sabemos, garantizados los hidrocarburos? ¿Y quién tiene la mayoría de los hidrocarburos en este continente? Es Venezuela. Entonces, oído, nosotros tenemos la obligación, por ser poseedores de esa cantidad inmensa de recursos, somos los primeros, la primera reserva mundial, tenemos la obligación de tener absoluta conciencia, tratar de, digamos, dejar a un lado la fantasía, dejar a un lado la manipulación mediática y observar el desarrollo de los acontecimientos geopolíticos mundiales con mucha precisión. Creo que en ese sentido nuestro gobierno ha sido bastante asertivo. Vamos a irnos a una pausa, profesor, porque yo creo que todo esto es importante. Está aliando, de verdad, este programa con mucha pinza, porque el presidente Nicolás Maduro Moro es diplomático y está manejando esto con bastante claridad, porque sabemos que Venezuela hoy es el centro de gravedad. Centro de gravedad para mover al mundo completo. Me agrada de verdad todos estos temas que estamos tocando hoy. Quiero saludar al equipo de producción, como siempre, por ahí, uno que anda aquí sin teléfono y sin nada, quiero saludarlo como siempre aquí, a Demetrio Francisco Flor, igualmente, a Wilder Vargas, ¿vale?, que está activo aquí con nosotros, está Omar Ruiz y Zair Vargas, que estamos activos aquí como siempre en Referente Informativo. Vamos a irnos a una pausa. Bueno, volvemos, ¿vale? Volvemos en esta visión estratégica de lo que es hoy un programa diferente. Referente diferente, me dicen por ahí en esos mensajes como siempre, y es hoy un aporte que constitucionalmente nos corresponde con la corresponsabilidad a todas las ciudadanas y ciudadanos, tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Esto es ir a la Constitución y lo que hoy ante las nuevas realidades estamos trabajando, que es la reforma constitucional. Pero antes, yo quería que nuestro doctor nos diera como un cierre de este tema para irnos a la reforma constitucional. Usted está estudiando, inclusive, por aquí tengo algo que usted fue corredactor, que es la guerra difusa. Entonces, parte de los equipos, de los trabajos postdoctorales y de alto calibre que hace el IAS en usted en ese momento, en ese tiempo, como nos lo ha dicho varias veces, ha trabajado este tema y hay que irlo actualizando, pero que sea usted que nos dé todas esas pinceladas, por favor, apreciado doctor. Sí, bueno, a propósito de las obras, de estas obras, yo debo enunciar algo que es fundamental. Hay una obra, hay dos libros maravillosos, resultado de una enorme pronoxis
escritos por nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López. También hay otra. Yo de verdad debo de reconocer ese esfuerzo prospectivo. Estoy hablando del libro escrito de la escalada de Tucídides, de nuestro ministro de la Defensa, que con mucha anterioridad dibujó lo que sería hoy una realidad, que es el mundo multipolar, o la existencia de la tripolaridad. Hablaba de China, Rusia, Estados Unidos. Yo creo que definitivamente 2 libros. El primero fue un esfuerzo, digo, prospectivo, porque lo dibujó cuando no estaba absolutamente, totalmente claro el mundo por venir. Hoy es una absoluta y total realidad, frente a la cual debo decir que hasta el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha tenido que establecer una nueva forma de gobernar, un nuevo modelo, o las pinceladas para un nuevo modelo, debo decir, en razón de esa, digamos, de ese mundo por nacer. Ya no es neoliberal, ya no es. ¿Qué va a ser? Ojalá y ese parto sea sin sangre. Ya no es unipolaridad, ya es multipolaridad, como bien lo establece, y de qué forma sobre la multipolaridad, como también lo presenta nuestro general en jefe, Padrino López, en su libro La multipolaridad, la geopolítica multipolar. O sea, que es decir, por eso que yo creo que una de las cosas del saldo en este proceso revolucionario fundamental es la capacidad que tienen nuestra vanguardia, no militar, pero también la vanguardia militar, para poder de alguna manera ser prospectiva y adelantarnos en este mundo por venir, y sobre todo en donde Venezuela juega un papel fundamental. Sí, evidentemente el mundo ha cambiado, bueno, como lo demuestra lo que acontece a diario, con una dinámica extraordinaria. También debemos decir, así como cambia la geopolítica, también cambia la guerra. Por ello es que, por cierto, esa obra, La Guerra Difusa, del año 2019, ordenada por el presidente Maduro, en ocasión de una conferencia aquí en la Academia Militar del Ejército, donde prácticamente ordenó tanto a nuestro ministro Padrino López como a quien en ese momento fuera el viceministro de Educación para la Defensa, y también al Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, que estableciera la naturaleza en el año 2019 y las características de la guerra, de la guerra multidimensional, multiforme y no convencional. Y nosotros le dimos el nombre de guerra difusa. Bueno, ¿por qué le dimos el nombre? Bueno, porque nosotros definimos y creamos las palabras que nosotros consideramos convenientes. Tenemos el derecho soberano de dar el nombre. Bueno, los estadounidenses lo llaman la guerra híbrida, como Hoffman. Los chinos, y muy bien, lo llaman la guerra irrestricta. Bueno, nosotros lo llamamos la guerra difusa. Yo me di el banquete de asistir. Pero eso era cerrado ahí en la sala Jacopini y Parra, allá en el Isofán. Así es. Y veíamos cómo había que ir aproximando, y usted estaba prácticamente llevando a pelo lo que era la sistematización de eso. Correcto. Quiero saludar al doctor Víctor Córdoba también, claro, que nos por esté supuesto, viendo. Víctor Córdoba. Y bueno, y tomamos también los elementos propios. Pascualino estaba también. Claro, pero no es nada más y nada menos, sino lo que ya el mayor general Pascualino Angiolillo había elaborado estando en Secodena. Y nuestro almirante y por también. Supuesto también Remigio Ceballos. Es decir, estaba ahí. lo que quiero significar es lo siguiente, es decir, si la geopolítica cambió, también la guerra ha cambiado. Ese libro, ese esfuerzo de todo un grupo de seres humanos, de pensadores, de 2019, por supuesto necesitamos actualizar. Por 2 razones. Claro. No hay nada más dinámico que la guerra. No hay nada más dinámico que la guerra. Yo quiero decirlo de esta manera. La guerra, esa misma que describe nuestro estimado Angiolillo, y que lo ha hecho a través de los diferentes segmentos que ha presentado, ella ha cambiado, se ha transformado. Han pasado 6 años y ella ha cambiado. Entonces, necesitamos actualizar la evolución, la manera como ha cambiado esa guerra, así como ha cambiado la geopolítica. Claro.
evidentemente necesitamos cambiarla y creo que estamos haciendo los esfuerzos correspondientes desde, no solo desde el mundo militar, por supuesto encabezado por, bueno, intelectuales de la talla de el general en jefe Vladimir Padrino López, de Pascualino Angiolillo y de otros más, debo decir, sino también desde el mundo no militar. Pero es que es el país completo quien debe, sabiéndose definitivamente factor importante en el devenir histórico y geopolítico del mundo, por ser poseedor de los hidrocarburos, que también debe adecuarse. Entonces, ¿cómo no entender? Eso es importante desde el punto de vista de la lógica, yo diría una suerte de lógica histórica. ¿Cómo no comprender que personajes como Donald Trump, que está impulsando un proceso de transformación profunda, cruel, bueno, usted puede decirlo, pero desde el punto de vista de esa lógica, él tiene que hacerlo para sobrevivir en el mundo multipolar, y está transformando, e incluso tomando medidas como esta medida absolutamente despiadada de expulsar a centenares de miles de migrantes que lo que han hecho es contribuir con el desarrollo de Estados Unidos, porque ese tipo de trabajo parece que no gusta de la población estadounidense, la que realizan los migrantes latinoamericanos. ¿Cómo no comprender que, bueno, que él ha tenido que impulsar el cambio para sobrevivir en este mundo? ¿Cómo no comprender eso y no comprender entonces que nosotros los venezolanos tengamos que realizar las modificaciones constitucionales que requieren adaptarnos a este mundo en proceso de transición? Eso es importante. Bueno, en fin de cuentas, las constituciones no son, digamos, elementos inamovibles. Las constituciones van adaptándose a los nuevos requerimientos sin afectar incluso los principios fundamentales que a ella lo animaron, el humanismo. Fíjese. Por eso el bolivarianismo ahí sigue presente en esta constitución. Ahora, ¿ya la adapta o es que el mundo no ha cambiado desde hace 25 años? Fíjese, doctor, ahí hay algo importantísimo. Es decir, yo sé que usted está cónsono con este estudio que usted mismo sistematizó con otro grupo de profesionales. Nicolás habla de nuevas realidades. Sí. Tenemos a nuestro ministro, parte de la Comisión para la Reforma Constitucional, vamos a saludarlo. Está nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, nuestro general Padrino, está en la comisión, está el doctor Escarrá, está la doctora Cilia de la Flores de Maduro, está igualmente nuestro fiscal, el poeta. Quiero saludar a Tarek William Saal, nuestro fiscal, saludarlo, todo el esfuerzo que está llevando ante toda esta guerra también. Pero yo quería permitirme sacar un boletín audiovisual para venir a darle vida a lo que hoy se desarrolla la patria y tenía que ser con Nicolás. Vamos a ver ese boletín audiovisual. Yo he venido ya llevando adelante 3 temas principales más el plus, 3 plus. Sería en primer lugar la ampliación y perfeccionamiento de la democracia participativa, protagónica y de la democracia directa. Un Estado democrático, una sociedad democrática, ampliar las bases, los mecanismos, las instituciones y la forma de la libertad y la democracia republicana de este siglo. Ya saben ustedes el empeño por construir un nuevo sistema democrático e incorporar, como estamos incorporando en uno de sus artículos, el concepto de la distribución del poder clásico, pudiéramos decir, de Montesquieu: poder nacional, poder en Venezuela se distribuye en 3 niveles: el poder nacional, el poder regional, el poder municipal, y aspiro, con el favor de Dios, con esta reforma, que incluyamos expresa, tácitamente y ampliamente el poder comunal, el poder territorial, el poder de la base, el poder popular. Serían 4 instancias de poder, donde la base fundamental sería el poder social, comunal y popular. Que la victoria de 1999 fue la victoria de él, de su conducción, de su liderazgo.
a diferencia de otras latitudes donde las oligarquías pudieron frustrar los procesos populares, los procesos constituyentes, por falta de liderazgo, de conducción, de visión, etcétera, etcétera. Tema que no es motivo de esta reunión, aunque pudiéramos comentarlo. Quiere decir que nosotros tenemos que superar, modestamente lo digo, el proceso de consulta, de convocatoria, de debate y de elaboración de esta gran reforma constitucional 2025. Hoy tenemos infinitas posibilidades para informar bien a la gente, para escuchar, para procesar, para determinar correctamente el rumbo que las grandes mayorías de este país quieren para nuestro pueblo, quieren para nuestra historia. ¿Cuál es el rumbo que las grandes mayorías quieren para nuestro país? ¿Cuál es el rumbo? Fíjate, el rumbo de las grandes mayorías ante la nueva realidad. Tenía que ser tú, Henry, con todo el respeto y la consideración, porque esto es importantísimo lo que estamos hablando hoy, porque hace falta una adaptación de las nuevas realidades. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Ante toda esta guerra y esta doctrina que hemos hablado hoy. Bueno, fíjate, a propósito justamente de la necesidad de... Nicolás no tiene razón de esto. Claro, por supuesto. ¿Cómo modificamos nosotros nuestra Constitución? ¿Cómo la reformamos? A partir de justamente de las nuevas realidades del mundo y Venezuela dentro del mundo. Nuestra Constitución, todos sabemos, es una Constitución profundamente humanista, sería muy extenso, digamos, dar una explicación. Pues una Constitución cuyo elemento promueve un Estado social de derecho y de justicia, por supuesto fundamentado en todo en la soberanía, en la independencia, en todo, pero básicamente la defensa de lo humano y no del mercado. Una Constitución que promueve un elemento que lo está diciendo el presidente, que es nada más y nada menos la participación, la democracia participativa y protagónica, y que por cierto constituye, él crea 3 instituciones, como es los consejos locales de planificación pública, el Consejo de Coordinación de Políticas Públicas a nivel estatal y el Consejo Federal de Gobierno. En ese proceso, estamos de alguna manera cumpliendo los designios de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que hablaba de la necesidad de profundizar en el tipo de democracia que teníamos. ¿Y cómo profundizarla? ¿Se acuerdan aquello de comuna o nada? Que no era una frase, que era mucho más que eso. El Estado comunal, que significa nada más y nada menos que el poder del soberano, que son los consejos comunales. Los consejos comunales son pueblos, es el pueblo en su expresión incluso bien focalizada a través de poligonales que constituyen luego comunas. O sea, es decir, debemos dejar atrás, el Estado, ese Estado creado desde la colonia hasta la actualidad, ese Estado que exuda liberalismo, neoliberalismo, ese Estado que exuda justamente nada más y nada menos el extremo neoliberalismo cuyo norte y alfa y omega es el mercado. ¿Y cómo hacerlo sino a través de dándole más poder al pueblo? Bueno, claro que es un proceso, bastante complejo. ¿Quién lo va a negar? Nosotros tenemos 500 años de un Estado burgués, Estado burgués liberal. Nos quedan 3 minutos. Tú que estudias la historia militar, tienes años en todo el tema del IAS, la dimensión tecnológica, porque ahí se va a tocar ese tema de las nuevas realidades. La dimensión tecnológica tiene que pasar de aquí a esta dimensión a un ámbito del artículo 326. Yo creo que sí. Tú deberías estar en esas discusiones. Pero claro, por supuesto. Mira, claro que sí. O sea, es decir,
nosotros tenemos Yo te he que visto ahorita aflorando, trabajando temas. tenemos que tomar de alguna manera, avanzar, incluso en materia constitucional, sobre el ámbito tecnológico. Ahora, ahí hay otro elemento, porque para poder abordarlo como dimensión tenemos que también contestarnos algunas preguntas. ¿Acaso a cuál ciencia y cuál tecnología nos referimos? Claro. Y eso en primer lugar. Y la segunda pregunta ¿es ciencia y tecnología para qué? Ah, bueno, para el desarrollo, sí, pero ¿para cuál desarrollo? Seguramente tiene que ser para el modelo de desarrollo humano integral nuestro, que no solo está en la Constitución, sino que está en el Proyecto Nacional Simón Bolívar y que también para su aplicación tiene la ley del Plan de la Patria. Es decir, esa pregunta hay que hacérsela, porque la ciencia y la tecnología, eso no es verdad, que es neutra. No, ella está, digamos, en la ciencia y la tecnología no hay ideología. Claro que sí, si la ciencia y la tecnología no es más que una manifestación ideológica en el cual está presente lo que cada cultura que la promueve visiona, definitivamente está impregnada la ciencia y tecnología de la cultura, para decirlo, de la experiencia civilizatoria que la promueve. Bueno, pero ya redondeando, definitivamente nosotros los venezolanos de manera soberana, bueno, decidiremos, como lo hemos hecho de manera democrática, inéditamente democrática, cuáles son los elementos fundamentales de una reforma que debe poner en manos del pueblo el poder para poder transformarse y también para ejecutarlo. Bueno, por el día de hoy, apreciado profesor, de verdad, quiero agradecerle toda esta perspectiva. Ya Pascualino nos mandó saludos, ¿vale? Se activó, ¿vale? Igualmente, varias zonas estratégicas, en nuestras regiones estratégicas. Quiero saludar, felicitar primero a nuestro doctor Henry Nava, que está activo en todos estos temas. Nos quedamos cortos hoy, Henry. Te invito para próximos días, porque vamos a profundizar un poco de la guerra difusa. Vamos a irnos con las dimensiones. Te invito ya formalmente. Pascualino, si me está viendo ya, vamos a venirnos para acá para ir trabajando todos estos temas. Y bueno, desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, quiero saludar a Henry, por aquí, por La Paz. De verdad, quiero saludarlo. Espero que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.